Tenemos el gusto prácticamente de conversar con Pablo Rodríguez, también conocido como Fey, quien es el fundador del canal Faking News en la plataforma de YouTube. También es conocido por ser uno de los creadores de contenido que más ha hablado acerca de Michael Jackson y la vida tan polémica que llevó el cantante durante años. Esta investigación realizada a profundidad sin dejar cabos sueltos hizo que todo su trabajo se quede reflejado en un libro al cual tituló Volviendo a Neverland. Pablo, o Faith como también lo conocen, es de España y acumula reconocida cantidad de seguidores en sus redes sociales. Solo para revisar sus números rápidamente, en YouTube tiene 30.900 suscriptores, en Twitter 5.552 seguidores y en Instagram 5.417 seguidores. También cabe mencionar que es cantante y bueno, estas y otras aficiones que nos gustaría conocer en este segmento, precisamente aquí en Frecuencia Juvenil. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Pablo Rodríguez. Pablo, qué gusto que estés con nosotros. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme al canal. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido porque es la primera vez que entro en un medio de Ecuador y me hace muchísima ilusión porque eso refleja la importancia del contenido del mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? Tanto con el libro como con el canal de YouTube, como con lo que transmitimos, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en que en programas como estos de otros países tan lejanos, pues me invitéis y estoy muy, muy agradecido a vosotros. Muchísimas gracias. Queremos hablar tanto del libro que tú has sacado, que nos parece una maravilla, como también de ti como persona, como Pablo. Nos gustaría conocerte un poco más y a toda la audiencia ecuatoriana también que tal vez han escuchado hablar de Faking News, pero quisiéramos saber más a fondo. Entonces, cuéntanos más, quién eres, cuántos años tienes, cuáles son tus gustos, hobbies, pasatiempos, por favor. Bueno, pues yo me llamo Pablo, muchos me conocen como Fey desde que era pequeñito, ¿no? Desde que tenía 9 años. Me llaman Fey por un personaje de un videojuego de mi época que se llamaba Street Fighter 2, que había un personaje que se llamaba Fei Long, ¿no? Y cuando yo tenía 9 años me gustaba mucho y a partir de ese momento, pues al final se me quedó el mismo nombre que este jugador, ¿no? Que este luchador. Y bueno, pues nada, yo soy un chaval como cualquier otro, me gustan los videojuegos, me gusta la música de mi época, incluso anterior. Yo siempre digo que mis artistas favoritos están muertos, ¿no? Es porque la verdad es que la música que se hacía antes tenía un contenido especial, ¿no? Una originalidad muy especial, ¿no? Y se nos quedaba porque nos entraba mucho tanto por los oídos como también por los ojos, ¿no? Era espectacular esos cantantes, esos artistas que marcaban tanto la diferencia, ¿no? Como Michael Jackson, como David Bowie, como muchos otros, como Freddie Mercury, como grandes artistas, ¿no? Y bueno, pues yo crecí aquí en España, en una ciudad que se llama Vigo, al noroeste, justo encima de Portugal. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, es una ciudad que tiene mar, que tiene montaña, que tiene un clima templado, ni muchísimo calor ni muchísimo frío. Y yo estoy muy orgulloso de donde he nacido, de la comunidad en la que he nacido, en Galicia, aquí en España, de mi ciudad. Y bueno, pues nada, tengo 35 años. He trabajado en la televisión como auxiliar de escenario, auxiliar de sonido, músico de figuración. Trabajé en tiendas también. Ahora soy trabajo en una asociación de comerciantes y empresarios de aquí de mi ciudad. Y me he dedicado también a la música, con mis grupos de música, a dar conciertos por mi comunidad. Y bueno, sigo trabajando en ello también. Y desde hace 2 años, pues empecé con el canal de YouTube y con el libro, que es por lo que, bueno, pues yo creo que lo que más lejos ha llegado en cuanto a difusión y alcance, ¿no? Y así a grandes rasgos, ¿no? Sí, precisamente más adelante conversaremos acerca del libro, pero por el momento vamos con las preguntas, eso a nivel personal. Kate, tú tienes más preguntas para nuestro invitado. Claro que sí, Faye, nos comentas también que eres músico y bueno, creo que son uno de tus hobbies y pasatiempos favoritos. ¿Qué temáticas de interés te llaman la atención, no? Yo veo mucho cine, bueno, veía mucho cine porque desde hace 2 años con todo este frenesí
del canal y del libro no he tenido tiempo apenas de ver cine ni de ver series. Yo me comía todas las series que había y de cine. Escuchaba muchísima música. También he pinchado música. Soy DJ. Bueno, he trabajado por aquí, por mi ciudad. También he pinchado música en bodas, en eventos. Y me dedicaba básicamente a eso durante estos últimos años, ¿no? Me gustan mucho también los videojuegos. Yo creo que las aficiones que le gustan a cualquier chaval, incluso más joven que yo creo que estoy bastante infantilizado, ¿no? Porque las aficiones que tenía con 15, 16, 17 años prácticamente son las mismas que tenía ahora, ¿no? Me gusta mucho pasármelo bien, salir de juerga y de fiesta como yo creo que como cualquiera de nosotros. Y me gusta mucho el mar, me gusta mucho, yo creo que como cualquier vigués bueno, pues que crecimos prácticamente en una playa, ¿no? En un puerto, porque es una ciudad costera de puerto, ¿no? Entonces, pues crecimos así, ¿no? Un poco pegados al mar, a la montaña y, bueno, lo llevamos en la sangre. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Esas son mis aficiones y mis gustos, ¿no? A lo que dedico prácticamente el tiempo libre que tengo, a estar con mis amigos, a ver cine cuando puedo y o sea, series, escuchar música cuando puedo, que ya te digo que ahora es cada vez menos, pero bueno, hacemos lo que podemos. Tenemos demasiado trabajo, que eso también es bueno en parte, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Fey, otra de las preguntas que nos llamaba bastante la atención, ¿cuánto tiempo llevas tú inmerso en la creación de contenido? En ambas partes, desde la música y desde YouTube, nos gustaría conocer, sí. Pues se podría decir que yo el primer contenido que creé fue pues cuando era un adolescente, lo típico que escribes poesías, ¿no? Yo cuando tenía pues 15 años y así yo escribía muchísima poesía, ¿eh? Eran poesías que ahora las leo y son malísimas, o sea, no tienen sentido ninguno, pero yo creo que fue lo que empecé a hacer. Escribía diarios y escribía mucha poesía y dibujaba, hacía muchos dibujos abstractos, ¿no? Que era una forma de expresarme, ¿no? Yo creo que fui un adolescente muy inquieto, con una vida interior demasiado grande y lo expresaba así, haciendo poesía, relatos breves. Y luego, pues pasé con 15 años a hacer, o sea, con mis amigos, con el primer grupo de música, hacíamos pues pop, música pop rock, ¿no? Lo que hacíamos todos en aquella época, ¿no? Y tuve varios grupos, saqué un par de discos y muy bien. El último grupo que tuve, vamos, que en realidad sigo teniendo, se llama Fey. La verdad es que no me molesté mucho en buscar un nombre, fue así de rápido, Fey. Y saqué un disco de glam rock bueno, tocamos mucho por aquí, o sea, tuvimos una vida musical en escenarios bastante larga, ¿no? La verdad. Y, o sea, vosotros me veis en el canal que doy una imagen muy, muy seria, intento, porque creo que para el mensaje que transmito en mi canal, creo que conviene dar una imagen seria y discreta, ¿no? Para que el mensaje pues tenga un poco más, cale un poco mejor en la gente, ¿no? Pero yo en mi faceta musical, pues yo me ponía tacones, me maquillaba, era una auténtica rockstar, ¿no? Bueno, yo creo que la música ha sido la mejor excusa para disfrazarme, para vestirme, para maquillarme como me ha dado la gana, ¿no? Y bueno, pues he hecho eso, música, hasta que hace un par de años, en enero de 2019, se estrenó el mal llamado documental sobre las acusaciones contra Michael Jackson y creé un canal de YouTube que, por suerte, los 2 primeros vídeos se viralizaron bastante y a raíz de eso, una editorial de aquí de España llamada Applehead Team, pues me ofreció escribir un libro sobre esa investigación que había hecho sobre las acusaciones contra Michael Jackson. Y así fue como empezó la creación de ese libro, ¿no? A comienzos de 2019. Y ese ha sido el contenido que he estado realizando desde ese año hasta la actualidad. Contenido relacionado con Michael, sobre todo con las acusaciones, y el libro. Y vamos, lo que me echen, la verdad. Ya sea contenido de radio, contenido de podcast, contenido de entrevistas, de donde sea.
y donde me llamen, porque creo que la divulgación de este mensaje es muy, muy, muy importante, porque creo que todo el mundo tiene derecho a saber qué fue lo que pasó con Michael Jackson. Ya que todo el mundo parece que tiene derecho a tener una opinión, pues creo que todo el mundo tiene derecho a saber qué fue lo que pasó realmente, para poder tener una opinión fundamentada en algo, ¿no? En algo sólido. Sí, así es. Bastante interesante esta temática también, que le recuerdo a todos que más adelante estaremos hablando en este segundo bloque de preguntas. Kate, por favor, ¿qué otra pregunta teníamos preparada? Claro que sí, Faith. Quisiéramos saber cómo llevas esto de transformarte a personaje público. ¿Te acoplaste rápidamente o sí te costó hacerlo? Qué pregunta más interesante. Acoplarme a personaje público. Creo que fue algo... A ver, yo no me considero para nada un personaje público famoso como tal, ¿no? Hay gente muchísimo más famosa, ¿no? Yo lo llevo con bastante discreción, tranquilidad, ¿no? Y tranquilidad. Sí que es verdad que fue algo progresivo, porque con la música empecé muy poco a poco. Entonces, pues... bueno, pues es que no sé cómo decirlo sin que suene arrogante, ¿no? Digamos que me fui acostumbrando a llamar la atención. A mí me gusta mucho llamar la atención. Siempre me gustó con la música, con la manera de expresarme, de vestir, de hablar, de actuar, ¿no? Siempre me gustó llamar la atención porque es lo que he aprendido de mis ídolos, ¿no? De las personas que he admirado, ¿no? A marcar la diferencia y a llamar la atención. Eso es lo que me ha gustado, ¿no? Y entonces, sí que es verdad que desde hace pues no sé, 10, 11, 12 años, me he ido acostumbrando poquito a poco a llamar la atención y a llamar la atención, o sea, y a que la gente responda a esa llamada de atención. Entonces, la verdad es que no he tenido tampoco una manera difícil de acostumbrarme a esta... Es que no sé cómo decirlo, iba a decir popularidad, pero tampoco lo quiero llamar popularidad porque tampoco me parece para tanto, ¿no? Pero bueno, pues lo he llevado bien, tranquilamente. Mucho trabajo, muchísimo trabajo. A veces tengo que cancelar ciertos directos o ciertos momentos, ciertas entrevistas porque estoy realmente cansado. Pero bueno, intento dar todo lo que puedo de mí mismo. Y bueno, para responder yo creo que a la llamada de la gente, ¿no? Del contenido que buscan en lo que yo hago, ¿no? Bastante interesante, sí, como lo mencionábamos. Y bueno, ya mismo salimos a la pausa musical, pero antes de salir, bueno, me gustaría también saber qué fue lo más complicado, lo más difícil que tuviste que atravesar para captar audiencia, o sea, dentro de YouTube. ¿Qué fue lo más complicado? Pues captar audiencia, la capté muy de golpe desde el primer vídeo que subí. Bueno, el canal Faking News, en principio, había nacido como un canal de humor. Yo los primeros vídeos que hice, los 4 primeros vídeos que hice, eran de humor, no tenían absolutamente nada que ver con Michael Jackson, que los hice todos en el mismo mes de enero, antes de que se anunciase el mal llamado documental de Michael Jackson, ¿no? Pero y no tuvieron nada de audiencia esos 4 primeros vídeos, nada, ¿no? Pero en cuanto se anunció el canal, yo tuve la necesidad de expresar la realidad sobre las acusaciones contra Michael Jackson, ¿no? Entonces fue cuando realicé esta investigación que me llevó bastante tiempo, me llevó un mes prácticamente para hacer el primer vídeo. Y bueno, ese fue era la primera vez que hacía un vídeo realmente mínimamente complejo y esa yo creo que fue una gran dificultad, ¿no? A raíz de ese primer vídeo, de los 2 primeros, la verdad es que conseguí bastantes seguidores. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que no había en YouTube, a nivel habla hispana, un vídeo que ahondase en profundidad en las acusaciones contra Michael Jackson, ¿no? Sí que había muchos de habla inglesa, pero en habla hispana no había prácticamente ninguno que ahondase demasiado, ¿no? Que aportase una gran cantidad de pruebas, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el secreto del éxito de esos 2 primeros vídeos. Después sí que las audiencias fueron un poco más modestas con el paso del tiempo, con los siguientes vídeos, pero después conseguí una gran entrevista hace pues un mes o así, una gran entrevista en un canal de un youtuber muy famoso que se llama Jordi Wild, que tiene un canal secundario que es el
el podcast de Giorgio, ¿no? O algo así, ¿no? El canal de Giorgio. The Wild Project, sí. The Wild Project. Sí, pues a raíz de eso, pues también la audiencia creció mucho. Ese vídeo tuvo 1 millón y pico de seguidores, casi 1.200.000 de seguidores, no, perdón, de visualizaciones. Y eso fue un gran avance, la verdad. Y también fue un gran avance la publicación del libro, ¿no? Que fue, la verdad es que un trabajo en el que me vi inmerso totalmente durante el año 2019. Básicamente dediqué las 24 horas del día en investigar, en trabajar, me iba a la biblioteca, volvía de la biblioteca y me encerraba en la habitación. O sea, la verdad es que fue un año en el que prácticamente yo que era una persona que tenía muchísima vida social, de salir de fiesta casi 2 veces por semana, de trabajar de noche, trabajaba de camarero, de DJ, a dejarlo todo y enfrascarme en la escritura del libro y en la investigación, en hacer contenido para el canal. Y bueno, creo que fue una llamada que surgió, que lo necesité, que necesité expresar esto. Y bueno, pues creo que la gente respondió muy bien y estoy muy agradecido, la verdad. Listo. Bueno, en este momento nos vamos a una pausa musical. Les recuerdo a todos que estamos con Pablo Rodríguez, o también conocido como Fade, y les invito a que si quieren comunicarse con nosotros a esta emisora, pueden escribirnos al 098-314-0455, enviar alguna pregunta, algún mensaje a Fade, aprovechando que tenemos este mega invitado el día de hoy. Nos vamos a una pausa musical y ya continuamos precisamente con el tema central, Michael Jackson y todas las novedades, todo lo que llevó a escribir este libro que se está volviendo súper famoso, y ya regresamos con más contenido. Así que no se despeguen de nosotros. Esto es Frecuencia Juvenil RM. Y estamos de regreso, amigos Radio Escuchas, aquí con nuestro invitado especial el día de hoy. Él es Fade, para quienes no lo conocen. Y bueno, Fade, me gustaría preguntarte, ahora sí, meternos de lleno al tema de Michael Jackson. ¿Cómo nació el interés tuyo por Michael Jackson, ¿no? ¿De dónde nace ese interés? Pues la verdad es que no recuerdo cuándo, bueno, sí que lo recuerdo cuándo fue el momento exacto, pero no recuerdo qué edad tenía exactamente, si 9 o 10 años, ¿no? Yo de Michael Jackson no sabía absolutamente nada, lo único que sabía de él era lo que... Tengo un recuerdo de mi primo en Navidades, no sé si fue fin de año o Nochebuena, recuerdo que mi primo tarareaba la canción de Billie Jean y hacía gestos como de la coreografía de Billie Jean, ¿no? Como que, ¿sabes? Ese movimiento pélvico de Michael Jackson bailando, ¿no? Y mi primo bailaba, ¿no? En Navidades. Y yo decía, ¿qué está haciendo este tipo, no? ¿Qué está haciendo? Y unos meses después, yo estaba en el salón de mi casa y mi padre tiene una colección de radiocasetes, de casetes musicales, de artistas, ¿no? Entonces yo empecé a leer los nombres de los artistas y de los grupos, y no sé por qué hubo uno que me llamó la atención, que fue Michael Jackson Thriller. No sé por qué ese nombre me llamó muchísimo la atención. Entonces lo saqué, ese cassette, y lo puse en un radiocassette viejo, mono, que tenía yo, y empezó a sonar Wanna Be Starting Something, y recuerdo esa sensación de darle al play con la primera canción que escuché, Wanna Be Starting Something. La música, o sea, los instrumentos se separaron en mi cabeza y se fusionaron. Fue algo totalmente psicotrópico, fue algo psicodélico, o sea, fue una sensación de frenesí musical que incomparable. Y yo creo que a partir de ese primer compás, yo creo que ya me volví adicto a esa música. Y paró la canción de Wanna Be Starting Something, acabó, y en vez de pasar a la siguiente, yo volví hacia atrás y la volví a escuchar, Wanna Be Starting Something. Y así varias veces hasta que pasé a la siguiente, que era Baby Be Mine, que fue otro flash en mi cabeza, ¿no? No sé, o sea, yo me siento realmente afortunado de haber podido sentir esto. O sea, la gente que no es capaz de sentir esta pasión con la música, realmente me da muchísima pena, porque no saben lo que se pierden, ¿no? Y me da muchísima pena porque, o sea, me siento realmente afortunado y bendecido de haber podido sentir esto. No me pasó solo con Michael, me pasó con muchos más artistas, pero yo creo que la primera gran adicción musical que tuve, yo creo que fue con Michael. Y con Mecano. Antes de Michael me gustaba mucho Mecano, tengo que reconocerlo. No sé si ahí en Ecuador se escucha Mecano. Es un grupo de España que también triunfó mucho en Latinoamérica.
Y bueno, a raíz de, pues con el paso de los años, yo pues empecé a comprarme discos de Michael, a imitar a Michael Jackson en las fiestas de mi colegio, a actuar. También actuaba bailando en discotecas y así, que lo hacía bastante mal comparado con grandes imitadores que hay a día de hoy, ¿no? Pero bueno, pues das rienda suelta a tu afición como puedes, ¿no? Y aparte, la afición de Michael Jackson se puede expresar de muchísimas maneras diferentes, tanto cantando como bailando, como vistiendo. Tiene una iconografía brutal Michael Jackson. Tú te pones un sombrero, te dejas un ricito y ya sabes que estás imitando a Michael, ¿no? Te pones un guante y ya sabes que ese guante es por Michael. Te pones unos calcetines blancos y ya sabes que esos calcetines son por Michael. Michael tiene una iconografía espectacular que no tiene ningún otro cantante, ¿no? A día de hoy, ¿no? Lo hablaba el otro día en una entrevista con Paco Sáez, que es un gran ilustrador de aquí de España, director de cine, que decía, es que a día de hoy, tú, por ejemplo, coges a Justin Bieber y ¿con qué representarías a Justin Bieber? ¿Con qué gesto o con qué prenda de vestir o con qué exactamente representarías con qué silueta? Es muy difícil representar, por ejemplo, a Justin Bieber. Sin embargo, a Michael Jackson lo representas con unos calcetines blancos, con un guante, con un sombrero, con un rizo, con un paso para atrás, con un gesto de baile, mínimo gesto de baile, ya sabes que es él. Tiene una iconografía espectacular que nadie, ni siquiera, yo creo que ni siquiera Elvis o ni siquiera los Beatles han conseguido, ningún otro artista. Y bueno, pues esa fue no sé, yo creo que a los niños la música de Michael nos entra tanto por los oídos como por los ojos, ¿no? Michael Jackson, su forma de bailar para un niño era como un espectáculo de magia. Y por eso yo creo que los que fuimos niños y conocimos el arte de Michael, nos quedamos enganchados y totalmente hipnotizados, ¿no? Y bueno, fue así como nació mi afición por Michael. Perdonad si hablo mucho, que a veces no te preocupes. No callo ni debajo del agua. No te preocupes. Tenemos un saludo precisamente de Manzana Cruz. Un saludo a través de audio. No sé si Fabián, a través de controles, nos hace escuchar ese saludo, por favor. Hola, Faye. Quería mandarte un saludo enorme de parte de Manzana. Y decirte que estamos muy emocionados de escucharte aquí en Ecuador. Que te mandamos un fuerte abrazo. Y que todos los fans de Michael Jackson estamos súper agradecidos contigo y te admiramos muchísimo. Entonces, esperamos que todo te vaya súper, súper bien. Ahí tienes una fanática pequeña de Ecuador. Me hace muchísima ilusión porque a Manzana la conozco, es una cosplayer espectacular que tenéis ahí en Ecuador, que realmente por lo que estoy viendo en sus historias, en sus publicaciones, está teniendo bastante éxito con sus cosplays, con sus indumentarias, con sus disfraces. Y la verdad es que estoy muy orgulloso porque es una chica que se lo trabaja muchísimo, lo hace muy bien y le mando un abrazo muy grande y que sepa que le tengo mucho aprecio. Sí, bueno, me informan que Manzana tiene 20 años, ¿no? Yo realmente escuché su voz, yo pensé que todavía era una niña, pero bueno, me engañó el oído ya. Sí, entonces, tiene una voz muy dulce. Tiene una voz muy dulce, precisamente, sí. Y bueno, continuando con esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la mayor locura que has escuchado o has leído acerca de Michael Jackson? Y, o sea, y con esta pregunta me refiero a las teorías que surgieron. Yo en algún momento escuché, por ejemplo, que Michael Jackson no había muerto, que estaba escondido en una isla, este tipo de locuras que bueno, tú ya las has revelado y muchas de estas teorías ya las has descalificado, pero sin embargo alguna te ha de haber impactado tanto que tú dijiste, pero ¿cómo pueden crear esto? Pues mira, de Michael Jackson realmente, y te lo digo muy en serio, o sea, te reto a que me digas algo que no se haya dicho sobre Michael Jackson, porque se ha dicho absolutamente todo. Yo he llegado a leer en diarios con bastante reputación, he llegado a leer que tenía una base alienígena en su casa. Se ha llegado a decir, de hecho él lo mismo lo ha hablado, lo ha comentado, que se llegó a implantar cada pelo de su barba con láser. Se llegó a decir que degollaba a gallinas para beberse su sangre. Se llegó a decir que tenía bebés enterrados en su casa. Se llegó a decir que, o sea, realmente se ha dicho absolutamente todo sobre Michael Jackson y con una total impunidad absoluta, porque Michael Jackson ha sido un personaje que los medios de comunicación se han encargado de convertir
en prácticamente el villano de la historia, ¿no? Como un villano totalmente deshumanizado, como si no tuviese humanidad, como si no tuviese personalidad. Y esa deshumanización que han conseguido sobre Michael Jackson les ha dado rienda suelta a decir cualquier cosa sobre él con total impunidad y falta de escrúpulos y falta de culpabilidad, casi al decirlo, ¿no? Es como que se puede decir casi cualquier cosa sobre él que da igual, ¿no? Es como si no hubiese sido una persona, como si hubiese sido un personaje de ficción. Y la gente se olvida de que era una persona con sentimientos y que sufría muchísimo por todo eso que se decía. O sea, Michael Jackson en un libro, cuando murió después, uno de sus, por así decirlo, consejero espiritual o terapeuta, que era el rabino Samuel Botech, bueno, no sé muy bien pronunciarlo el nombre porque es un nombre, una pronunciación un poco extraña, Smuley Botech o algo así, ¿no? Era su consejero espiritual, su, por así decirlo, terapeuta. Y durante unos años, pues le estuvo haciendo terapia, entrevistándole, hablando con él y grababa las conversaciones en una cinta, ¿no? Entonces, cuando Michael murió, esas conversaciones las publicó en un libro, ¿no? Con la excusa de que Michael quería publicarlas y bueno. Yo leí ese libro y en ese libro, pues Michael, hablando con él, decía que vivía, pues, totalmente deprimido porque tenía la sensación y sabía que todo el planeta, o la mitad del planeta, pensaba que él era un monstruo, ¿no? Una persona horrible, ¿no? Y él vivía con esa sensación de angustia, ¿no? O sea, es que nos asustamos, nos sorprende mucho, luego nos sorprende mucho que Michael haya acabado como acabó, con todas sus manías, obsesiones y preocupaciones y manera de actuar tan extraña y a lo mejor excéntrica, pero es que yo creo que ninguno de nosotros hubiese aguantado todo lo que tuvo que soportar él, ¿no? Era una persona relativamente frágil, pero es que si vemos todo lo que aguantó, es que a lo mejor no era tan frágil como parecía, ¿no? Aguantó muchísimo y bueno, pues tristemente todo lo que... Todo el acoso al que le sometimos le llevó a una muerte prematura, ¿no? Pues sí, la verdad es que es verdad que Michael Jackson yo creo que no iba a ser nunca una persona normal, ¿no? Porque una persona que lleva en un escenario prácticamente desde los 5 años y desde muy niño trabajando casi todos los días, teniendo que grabar, teniendo que actuar, teniendo que verse sometido a una presión y a un escrutinio brutal como no se ha visto sometido nadie en toda la historia por lo menos contemporánea, ¿no? Pues sí que es verdad que Michael no conocía el mundo como lo conocemos nosotros, no ha tenido nunca una vida normal, ¿no? Y sí que es verdad que Michael conocía el mundo en una amplitud muchísimo más grande que nosotros, porque Michael dio la vuelta al mundo incontables veces y conoció muchísimo más mundo del que conoceremos nosotros jamás. Sí que es verdad que la vida cotidiana de Michael era totalmente la opuesta a la que podemos tener nosotros, ¿no? Por eso Michael a veces desconectaba del mundo y se escondía conviviendo con familias anónimas, porque él buscaba ese anonimato con familias, ¿no? Totalmente anónimas que realmente los mejores amigos de Michael eran personas totalmente desconocidas para el público, ¿no? Y bueno, pues al final, pues tenemos que intentar comprenderle, ¿no? Comprender que era una persona que no tuvo una infancia normal, ¿no? Comprenderle ciertas actitudes, no me refiero a justificar absolutamente nada para los que puedan creer que Michael cometió algún delito con algún menor, que está totalmente probado que no, pero para los que crean que sí, o sea, eso no se podría justificar en caso de que hubiese sido verdad, ¿no? Pero me refiero a esas actitudes que pueden ser extrañas para nosotros, a lo mejor para él no lo eran, era su manera de ver el mundo, ¿no? Su manera de ver el mundo, el hecho de que Michael pues decidiese recrear una infancia siendo adulto en su rancho, en su vivienda, para él era absolutamente normal. A lo mejor para nosotros no, para un adulto normal a lo mejor no, pero para él sí que lo era y hay que respetarlo totalmente, ¿no? Y eso es así, ¿no? Claro que sí, Faith. Y bueno, yendo al tema de las acusaciones, ¿no? Tú que conoces de lleno a este personaje, ¿qué acusaciones enfrentó Michael Jackson? ¿Perdón? ¿Qué acusaciones? Claro que sí. ¿Qué acusaciones enfrentó Michael Jackson?
Bueno, tuvo la primera gran acusación que tuvo Michael Jackson fue en 1993, cuando fue la acusación de Jordan Chandler, ¿no? Pero es que lo que la gente no recuerda es que a Michael ya se le había acusado de tener hijos que vamos, que no eran suyos, ¿no? Y eso es algo que la gente no recuerda, ¿no? Que la gente siempre se acuerda de las acusaciones por presuntos abusos a menores, pero no se acuerdan de que a Michael le habían acusado de ser padre de niños varias mujeres, ¿no? Y genera un contraste bastante grande con las acusaciones de después. ¿Por qué la gente no se acuerda de esas acusaciones y se acuerda de lo otro? No sé, yo creo que la gente es demasiado morbosa, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, la acusación que arruinó la reputación de Michael Jackson de cara a la mitad del público mayoritario fue esa extorsión que sufrió Michael Jackson en 1993 por el padre de un menor, por el padre de Jordan Chandler, que literalmente se reunió con él en un hotel para pedirle $20 millones a cambio de no ir a las autoridades a demandar a Michael Jackson por haber presuntamente abusado de su hijo, algo que el niño negaba hasta que, según el propio padre de ese niño, después de haberlo drogado con pentotal sódico en su clínica dental, el supuesto suero de la verdad, una droga totalmente desaconsejable, supuestamente, porque esa versión solamente surge de ese lado de la historia, supuestamente Jordan Chandler confesó, ¿no? Y surgen las demandas, Michael la acusa de extorsión, los demanda a ellos, hay unas demandas cruzadas ahí, y tienen lugar 8 meses de disputas en los tribunales, ¿no? Y esa fue la gran acusación, ¿no? Que tuvo la primera gran acusación, ¿no? Y sí que es verdad que la reputación de Michael se vio bastante arruinada. Y bueno, después hubo una segunda acusación que fue bastante rocambolesca, bastante graciosa, por así decirlo, ¿no? Dentro de lo que se pueda considerar gracia, ¿no? en estos asuntos tan turbios, ¿no? Que fue un par de años después, cuando Michael estaba haciendo promoción de su siguiente disco, del disco History, ¿no? Que era como un disco reivindicativo, ¿no? Un disco en el que Michael prácticamente declaraba su inocencia, ¿no? Y era un disco en el que Michael escupía y vomitaba sobre todos aquellos que le habían tratado mal, contra todos aquellos que le habían insultado, que le habían vejado. Y Michael, pues haciendo promoción de este disco en una entrevista televisiva con su mujer de entonces, Lisa Marie Presley, Michael declaró su inocencia, se defendió en una entrevista televisiva. Pues el padre del menor volvió a demandarle y en esa demanda, o sea, tenían un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Entonces, el padre de Jordan Chandler le acusaba a Michael Jackson de haber vulnerado ese acuerdo de confidencialidad al haberse defendido en televisión, ¿no? Y decía, él exigía en su demanda, el padre del menor exigía poder grabar él, o sea, Evan Chandler, poder grabar un disco, esto está literalmente expreso en la demanda, ¿no? Poder grabar un disco que se llamase Evan Story, en el que él pudiese hablar de manera explícita sobre los presuntos abusos sexuales que Michael había perpetrado sobre su hijo, ¿no? Esos abusos, o sea, con términos literalmente explícitos, ¿no? Como Duck Butter Blues, ¿no? El blues de la manteca de pato, haciendo referencia a algo, a un término muy explícito que no voy a hablar ahora porque no quiero que esto se convierta en un programa sobre asuntos demasiado oscuros, ¿no? Pero él sí que, o sea, tú si han abusado de tu hijo, tú quieres grabar un disco en el que hagas letras explícitas sobre los abusos que han cometido con tu hijo. Me parece demasiado grotesco, ¿no? Me parece demasiado grotesco. Y bueno, pues eso fue el comienzo de la decadencia a nivel publicitario de Michael Jackson, ¿no? Sí, bastante interesante, Fey. Bueno, antes de continuar y ya luego volveremos para que nos cuentes de qué se trata tu libro, este libro que dio vuelta al mundo, Volviendo a Neverland. Pero primero nos vamos a una pausa publicitaria. No se despeguen de nosotros, continuamos aquí en Frecuencia Juvenil RM.
Y estamos de vuelta en Frecuencia Juvenil RM con nuestro mega invitado especial el día de hoy, Pablo Rodríguez, también conocido como Fake, prácticamente el fundador del canal de YouTube Faking News. Y continuando con el tema de Michael Jackson, quisiéramos que nos cuentes a toda nuestra audiencia qué podemos encontrar al leer el libro de Volviendo a Neverland. A medida de prólogo, a modo de prólogo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, lo tengo aquí delante del libro, no lo podemos ver, estamos solamente emitiendo en audio. El libro ya entra directamente con un prólogo de Tony Arias, que es un biógrafo de Michael Jackson de aquí de España, que conoció a Michael, estuvo en Neverland bastantes veces, estuvo con él un montón de veces, lo conoce, tiene mucho trato con la gente de su entorno, familiares, amigos, productores, músicos. Y es biógrafo de Michael Jackson. El epílogo, yo creo que es la mejor manera de empezar este libro, ¿no? Con un relato directamente de una persona que estuvo, que vivió todo esto muy de cerca, ¿no? Y el epílogo, el final del libro, está hecho por Marcos Cabotá, que es un director de cine de España, 2 veces nominado al premio Goya. Está grabando un documental muy grande, también muy importante sobre Michael Jackson, sobre la grabación de uno de sus discos, de Thriller. Y también conoció a Michael, conoció a la gente de su entorno. Y creo que es la mejor manera de finalizar también el libro, con un relato de cerca. En el libro hay muchísimos testimonios de personas del entorno de Michael, que con las acusaciones de Michael Jackson lo que pasa es que se le está dando demasiado peso. Por ejemplo, las acusaciones de Living Neverland, ¿no?, del documental. Se le da demasiado peso a 2 personas que han cambiado su relato pidiendo millones y millones de dólares. Se le da más peso a ellos, los medios le dan más peso a ellos, que a todas las personas del entorno de Michael Jackson que convivieron con él durante décadas, maquilladores, amigos, compañeros de profesión, músicos, productores, gente de su entorno que vivió con él durante muchísimos años. Y también tienen algo que decir, ¿no? Yo creo que también tienen algo que decir, pero a ellos no se les está dando una plataforma como HBO para hablar. Porque ellos están hablando diciendo que ellos también estaban allí en el marco de estas acusaciones, ¿no? Ellos también estaban allí, pero ¿qué pasa? Que están contando otra historia totalmente diferente. Una historia en la que Michael Jackson es una persona inocente, que no ha cometido ninguno de estos abusos, pero eso a los medios de comunicación no les interesa. Porque a los medios de comunicación, y esto suena atópico, ¿no? Pero es verdad, a los medios de comunicación les interesa vender un morbo, ¿no? Porque a la gente lo que le llega, la gente con lo que se queda es con una historia grotesca, con una historia oscura, ¿no? Tú si vas a la radio a decir que Michael Jackson era una persona normal, pues te van a decir, muy bien, ¿y qué más tienes que decir sobre él? Cuéntame algo sobre él. Pues mira, era una persona normal, le gustaba mucho el pollo del KFC, quería mucho a sus hijos, le gustaba mucho pues jugar con pistolas de agua, jugar a globos de agua, y le gustaba mucho el cine y los videojuegos. Si cuentas eso, cómo Michael Jackson era realmente, a las radios, a los medios de comunicación no les va a interesar, ¿no? A los medios de comunicación les va a interesar una historia en la que Michael Jackson abusa de menores, porque es lo que la gente quiere oír. La gente necesita encontrar un villano, porque necesita volcar esas frustraciones sobre alguien. Y han buscado a Michael Jackson porque era un personaje muy excéntrico, ¿no? Y para ellos, para el público mayoritario, pues tal vez, por desgracia, estas acusaciones suenan creíbles, ¿no? Porque vemos que Michael Jackson es una persona con una actitud diferente, con una apariencia diferente, y entonces, pues parece que esas acusaciones son más creíbles, ¿no? Pero en el libro, pues también recojo el relato de todas esas personas. Hay un capítulo que se llama La voz de los que fueron silenciados, y en ese capítulo recojo el testimonio de muchas personas, de mucha gente de su entorno, pues su maquilladora, batería de su grupo, el testimonio de familias anónimas que convivieron con Michael, otros niños de la época, pues que están diciendo, mira, perdonad, pero nosotros conocimos a Michael Jackson, pasamos muchísimos años con él, y Michael Jackson no es la persona de la que están hablando en este documental y en estas acusaciones, para nada. Michael Jackson es una persona muy buena, una persona que conocimos bien a fondo
y que no era lo que están hablando de él, ¿no? En el documental también, en el libro, también en varios capítulos, en los últimos capítulos, que es básicamente un tercio del libro, hablo de las acusaciones de Living Neverland, de cómo fue el proceso de demanda de James Safechuck y de Wade Robson, de todas las pruebas que son muy, muy abundantes, de todas las pruebas que demuestran, que prueban que esas acusaciones son un fraude, que ese documental tiene más de 60 evidencias de fraude y están recogidas en este libro. También hago recojo día a día las audiencias judiciales del juicio de 2005. También hablo del proceso de 1993 y 1994, de la acusación de Jordan Chandler, y también aprovecho pues la publicación del libro para desmitificar algunos de los rumores más sonados sobre Michael Jackson, como lo de la piel, la enfermedad de su piel, como las transformaciones que sufrió en su vida, como la apariencia de Michael, los archivos del FBI, como de dónde surgió la mitología de las acusaciones, pues varios aspectos también bastante importantes de la imagen de Michael Jackson que la gente pues desconoce por desgracia por culpa de los medios de comunicación, ¿no? Porque se han encargado de perpetrar una imagen de Michael que nada corresponde con la realidad, ¿no? Y a los hechos me remito. Faye, también una pregunta que creo que todos los fanáticos de Michael Jackson y también las personas que te siguen, obviamente, ¿cómo llegaste a esas fuentes? ¿Cuál fue tu trabajo? ¿Cuánto te costó? Tal vez algún familiar de Michael Jackson supo de tu trabajo, se contactó contigo. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo el libro se lo envié recientemente a Tag Jackson, que es uno de sus sobrinos. Ya lo recibió, estuve hablando con él el otro día y ya lo recibió. También hablé el otro día con Humberto Gatica, que es uno de los productores. Y lo bueno que tiene ahora el paso del tiempo, las redes sociales, es que casi toda la gente que ha colaborado con Michael, incluso sus familiares y amigos más cercanos, están todos en medios de comunicación, en redes sociales, en podcasts, en entrevistas, en canales de YouTube, por ejemplo, y son bastante más accesibles de lo que fueron hace muchos años, ¿no? Entonces, pues, no solo yo, sino muchísimos fans y admiradores que nos hemos atrevido un poco a investigar estas acusaciones, pues hemos podido contactar con ellos y hemos podido realizar una investigación en profundidad sobre las acusaciones, ¿no? Pero no solo yo, de hecho, la mayor parte de lo que hablo en mi libro eran investigaciones que ya se habían realizado con muchísimos años de anterioridad, ¿no? Y ya estaban recogidas de manera muy extensa en Internet. Y no solo por admiradores o por periodistas independientes, sino por los documentos de la policía, los documentos del FBI, que son públicos y puede acceder todo el mundo a ellos. Las transcripciones del juicio de 2005 también son públicas, ¿no? Todo el mundo puede acceder a estos documentos, ¿no? Y en base a estos documentos, tanto oficiales de los procesos judiciales, como las investigaciones que han realizado investigadores, valga la redundancia, investigadores anónimos o incluso periodistas, pues recogiendo toda esta información, pues el compendio de todo eso, pues fue el libro Volviendo a Neverland, ¿no? Fue la recopilación de todos esos datos, de toda esa información, pues que nunca se había recogido en una publicación, en un libro, ¿no? Yo creo que es la primera vez que se recopiló en un libro toda esta investigación. Y así fue como surgió y es lo que se puede encontrar en este libro, ¿no? Lo bueno que tenemos los admiradores de Michael Jackson es que con el paso de los años nos hemos acostumbrado a buscar todas esas fuentes para recoger todas estas pruebas que básicamente y por desgracia necesitamos para defender a nuestra persona admirada, ¿no? Porque ser admirador de Michael no es como ser admirador de pues incluso Freddie Mercury, ¿no? Que los medios no dicen nada negativo sobre él, como los Beatles, como cualquier otro artista, los medios no dicen nada negativo sobre ellos, aunque tengan una historia oscura, ¿no? No se habla de ello, ¿no?
pero por desgracia de Michael Jackson sí, y parece que tenemos que justificarnos constantemente, ¿no? Cuando conoces a alguien y dices que te gusta Michael Jackson, es como, ay, sí, la verdad es que era un genio musical, pero Michael y los niños, y ya tienes que explicar, pero ya tienes que hablar de la verdad, de todo esto. No, pues mira, los documentos del FBI dicen esto, dicen lo otro, las investigaciones del juicio, y la gente te dice, ya, sí, claro, sí, eres fan, ¿no? Y como eres fan, pues lo vas a defender, ¿no? Pero no, la gente se olvida de que precisamente por ser fan de Michael Jackson hemos investigado todo esto más que nadie, ¿no? La gente se olvida de ello, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Me voy por las ramas, perdón, disculpad. No te preocupes, Faith. No te preocupes. Claro que sí, sí. Bueno, precisamente queríamos invitarles a todos, ¿no? A toda nuestra audiencia a que lean este libro, Volviendo a Neverland, que debe de estar disponible a través de la internet, ¿no? Para poder comprarlo a través de internet, si no me equivoco, aquí en Ecuador también se podrá acceder a él comprando en ebook. No sé si es que está disponible a través de ebook. En ebook no está, solamente está en formato físico. Y Listo. cualquier librería de cualquier país del mundo puede contactar con la editorial, con Applehead Team. Si no tienen el libro en su país o en su editorial, contacta con la editorial, con Applehead, y ellos encantados ponen en contacto con la distribuidora internacional y envían libros a donde sea, ¿no? Pero vamos, en Latinoamérica desde Buscalibre, desde la plataforma de Buscalibre se puede encontrar prácticamente desde cualquier país. Sí, precisamente. Y bueno, en Amazon también lo estuve mirando hace algunos momentos y claro, está en Amazon Volviendo a Neverland, le recuerdo, ¿no? Este es el título del libro del autor Pablo Rodríguez, con quien tenemos el gusto de conversar el día de hoy. Y bueno, como admirador, antes de culminar el programa, nos gustaría saber así rapidísimo tu top 3 de canciones de Michael Jackson. Top 3, mira, la canción de mi vida, la que nunca me canso y aunque suene un tópico porque es la más famosa prácticamente, yo diría Billie Jean. Billie Jean es para mí la obra maestra a nivel musical de toda la historia, ¿no? Billie Jean. Pero yo, mis canciones, y siempre lo digo, es Tabloid Yankee, que es una canción en la que, como ya comenté antes, es una canción del disco History que representa la más pura esencia del disco History, que es una canción en la que Michael Jackson literalmente insulta y odia a la gente que le ha tratado mal, a la gente que le ha insultado, a los medios de comunicación, y lo que dice en su estribillo es: por mucho que lo veas en una revista, por mucho que lo veas en la televisión, no por ello es realidad. Eso no lo hace verdad, eso no lo hace realidad. Y bueno, esa canción Tabloid Yankee me encanta Liberian Girl. Y bueno, yo creo que son esas mi top 3, ¿no? Yo diría, ¿no? Sí, bastante interesante. Creo que nos llevaría horas igual seguir hablando de este tema bastante importante, pero lastimosamente estamos llegando al fin de este programa aquí en Frecuencia Juvenil. Te comprometemos, Faith, la hemos pasado súper bien. Espero que tú también te comprometemos para otra próxima ocasión donde igual puedas hablarnos acerca, profundizar más del tema, ¿no? Acerca de Michael, igual profundizar más acerca de las canciones que te gustan, no ser un top 3, tal vez un top 5, top 10, porque sé que a ti te encanta como admirador. Y bueno, finalmente darte las gracias por haber sido partícipe. Pueden seguir de cerca e informarte más sobre toda la investigación de Michael Jackson en la plataforma de YouTube, donde también pueden buscar el canal como Faking News. En Twitter también lo pueden buscar como @fake_rock, al igual que en Instagram también como @fake_rock. Y bueno, algunas palabras adicionales por tu parte, Faye. Qué gusto haberte tenido aquí en este programa. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por haberme invitado. Me ha encantado estar con vosotros aquí en Ecuador. La verdad es que nunca había conversado en ningún medio de Ecuador y me siento pues muy agradecido. Eso es una gran muestra, yo creo, de lo lejos que está llegando este mensaje y que yo considero que es tan necesario, porque creo que todo el mundo tiene el derecho a saber qué fue lo que ocurrió con las acusaciones contra Michael Jackson, porque creo que todo el mundo se siente en libertad, parece, que de hablar sobre Michael Jackson, y en la mayoría de los casos es con un gran desconocimiento, ¿no? Así que creo que hay que formarse un poco para tener una opinión sobre algo tan grave, ya que cuando estás acusando a alguien de esto es algo gravísimo que tienes que hacer con conocimiento de causa. Si no, no lo hagas, no te atreves a hacerlo, ¿no? Por eso hice el libro, para que la gente pueda tener una fuente sobre la que informarse sobre esto.
Y bueno, muchas gracias de nuevo reiterando. Recuerden, el libro se llama Volviendo a Neverland y para que no se equivoquen igual, del autor Pablo Rodríguez, con quien hemos tenido el gusto de conversar. Mi nombre es Frank Parra, nos veremos en una próxima ocasión, igual cordialmente invitado a este programa cuando tú gustes. Y bueno, Kate, el micrófono es tuyo. Claro que sí, Faye. Gracias por hacernos parte de tu trabajo de investigación, que en realidad resultamos, no ninguna persona en plataforma de YouTube se dedica a hacer esto, sobre todo el trabajo investigativo que tú has realizado y que el día de hoy pues nos has explicado a través del libro que mencionaste anteriormente. Gracias, Faye. Y bueno, amigos, nos vemos mañana con más de Frecuencia Juvenil RM.